Estrella que tiene este programa, perdóname que te lo diga. Sí, no, pero sin duda que es la estrella. Está estrellada también. Ella se ríe. Es la estrella estrellada. Estoy estrellada, pero volví y soy millones. ¡Vamos! ¡Vamos! Volviste, La Eva de mirá, Hablemos de Política. Sí. ¿Cómo estás, Eli? ¿Bien? Bien. ¿Saliste ya de tu casa? Sí, ¿El frío no te hace nada? No. Tenías ganas de salir, pasarla bien un rato. Cualquier excusa para salir, aprovecho. Te cuento que me encantó lo que hablamos la vez pasada. La semana pasada. Sí. Sí, estuvo bueno, estuvo muy bueno. Tendríamos que hacer una segunda sesión después de ese. Sí. Después, cuando se pueda. Sí, lo vamos a ir haciendo. Y también, como siempre, invitando a propuestas, ¿no? Propuestas de temas, de cositas que hayan leído, que les parezca interesante charlar. Y lo podemos ir haciendo. Total, oportunidades vamos a tener. Seguro. Bien, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es masculinidad, masculinidades, mandatos de masculinidad, que surgió también porque, no sé cuándo fue, antes de ayer, por ahí, Ana leyó una nota sobre cómo había estadísticas que a los hombres les costaba cuidarse con respecto a las medidas sanitarias del COVID más que a las mujeres, que había muchas figuras referentes masculinos que no usaban barbijo. Y era un estudio sobre qué tenía que ver el tema de cuidarse uno mismo, de cuidar su cuerpo y su salud, que había diferencias en los distintos géneros. Y por eso surgió el tema, porque Ana tiró este tema, está lindo para hablar, y me pareció importante. A mí se me ocurre cada cosa. Y vos lo agarraste ahí, tac. Y está bueno porque se relaciona con eso, se relaciona el tema de cuidarse y de cuidar, tiene que ver con la construcción patriarcal de la masculinidad. Entonces está bueno para charlarlo. Así es. Bueno, empecemos entonces. Bueno, empecemos, y como siempre, con una pregunta mía. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que es ser hombre? ¿Qué les parece que es lo masculino? ¿Qué es algo típico de hombre? Que cuando nosotros o nosotras o nosotres hablamos, nos dicen, esto es típico de hombre, o esto lo hace porque es hombre. ¿Qué te parece, Mati, a vos? Que te hayan dicho desde chico, algún recuerdo que te hayan dicho, no hagas esto porque eso no es de hombre. Y lo relaciono con algo que lo compartiste en el chat de la radio, por ejemplo, el fútbol. El fútbol es de hombres. ¿Y cómo fue? Mandarlo jugar al fútbol, así no sale gay. Ese tipo de expresiones. He escuchado esas cuestiones. Así Ana, fuertes, ¿te ¿no? suena algo que hayas escuchado, que hayan aprovechado, digamos, en el imaginario colectivo, que te hayan dicho, esto es de hombre, eso lo hace porque es hombre? Probablemente sí, yo no creo en eso. Bueno, Mati, que me conoce. Que no, yo tampoco, Mati, que me conoce desde hace mucho más tiempo, creo que todos estamos en condiciones de hacer absolutamente lo mismo. Sí, el hombre está en condiciones de hacer las cosas que históricamente se fueron asignadas a las mujeres. Exactamente, sí. le fueron asignadas a las mujeres, y creo que las mujeres estamos en condiciones de hacer cualquier cosa. No creo en las masculinidades, como tampoco creo en las cosas que son de mujeres. Estamos hechos para todo y creo que debemos desenvolverlo. Sí, históricamente he escuchado. Y por ejemplo, por imposición, a mí me tocó tener, no en mi familia, pero sí en una familia muy cercana, una niña que asumió muy joven, a los 12 años, su homosexualidad. 12 años, y ella le dijo a la madre, mira, a mí me gustan las chicas. ¿Y fue el impacto más grande lo tuvo esa madre, esa mamá, y no así los niños o les niñes de la familia. Claro. O sea, que lo adoptaron de una manera increíble. Sí, fue todo un proceso en los padres, en los viejos, para hablar el tema. Claro, y generalmente en la sociedad adulta impacta mucho más que por ahí. Pero tiene que ver con esto, Eli, tiene que ver con la tradición de lo que es de hombre, lo que es de mujer, cómo impacta una noticia y cómo impacta otra. Sí, tal cual. Y eso también, digamos, cuando hablamos de masculinidades, también esto que hablemos de mandatos está para lo masculino y para las mujeres también. O sea, hay mandatos para ambos géneros,
Pero me interesaba el tema de la masculinidad como para empezar a pensarlo, porque por ahí escuchamos o se habla mucho esto de los roles de género asignados a mujeres y los cuidados y el tema de las tareas domésticas. Bueno, ¿y qué pasa con los hombres? O lo estético también, ¿no? Lo estético también por asociado ejemplo, a las mujeres. Y se me vino a la cabeza ahora. Un hombre puede andar con una remera puesta, no sé, una semana seguida. Claro. Y la mujer no, la mujer se tiene que todos los días vestir, producir por esta cuestión de la belleza y de la estética que nos inculcan desde el concurso de princesas en tal ciudad, ¿no? Claro. Y esto, entonces, tiene que ver bien, con los mandatos, los roles asignados a mujeres y también a varones en base, como siempre hablamos del binarismo, es en base a diferencias biológicas. O sea, empezamos a ver de cómo nace desde la ecografía, que nos dice es varón o es nena, desde que una persona está embarazada, que le decimos es varón o es nena directamente, no le preguntamos cómo estás vos, ¿qué va a hacer? cómo está, ¿cómo le estás pasando? ¿Estás nada, bien? ¿Estás es mal? varón, lo único que se nos ocurre, que es algo naturalizado, es algo que, por ejemplo, yo tengo amigas que han sido mamá o que están embarazadas, es lo primero que preguntan y hasta a mí me ha costado no preguntar eso. No preguntarlo. Decir, ¿qué le pregunto? A ver, ¿qué le pregunto que no sea es varón o nena? Y desde ese momento en el que decimos es varón, es un varón, o sea que van a nacer, es un varón, es una persona que biológicamente va a nacer con un pene, eso es ser varón, digamos, en una ecografía. A partir de ahí se empieza a tejer una serie de expectativas familiares y expectativas sociales, que ya desde los papás y las mamás de ese niño van a empezar a asignar expectativas propias, expectativas sobre esa persona, expectativas sociales, de qué puede ser ese varón, cómo va a ser ese varón que va a venir al mundo. Y tiene una serie de características esa masculinidad que hace que los hombres tengan un mandato que también les pesa, porque no siempre, por eso está bueno hablar de que ser hombre, digamos, en lo masculino, asigna privilegios, pero también asigna obligaciones. También, claro, ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Sabes de qué me acuerdo? No llores, no seas maricón. Eso, también. Mira. Llorar, por ejemplo. Ah, o sea, no podés llorar. Todo lo que se asigna desde niños, que también se advierte mucho en los juegos, cómo se va alejando a ese niño varón de los sentimientos, de las emociones, de lo doméstico, de los cuidados. ¿Por qué lo decís desde los juegos? Se nota mucho. Porque, por ejemplo, desde que el niño empieza a relacionarse y a jugar, le empiezan a asignar los juguetes que son relacionados a lo masculino. O sea, los autos, la pelota, y a las nenas se les empiezan a dar el juego juguetes. De té, la escobita. Y yo me acordaba, por ejemplo, que cuando yo era chica, con mis amiguitas jugábamos, hacíamos un juego que era a qué edad nos íbamos a casar, que muchas personas a lo mejor de mi edad se le debe sonar. ¿A qué edad pusiste vos, Eli? Yo había puesto 22, 30. Yo siempre ponía 22, me acuerdo, y a partir de ahí poníamos qué vestido íbamos a tener, cómo iba a ser nuestro novio, si, digamos... El príncipe azul. Era como unos cálculos que te sacaban, ¿viste? Si iba a ser rubio, morocho, cómo iba a ser alto, petizo. Y este tipo de cosas no las jugaban los varones. Los varones capaz que estaban afuera pegándose patadas, no sé qué hacían los varones afuera. Qué pelotudo que era vos. Entonces, claro, pero eso... Si jugábamos al metro se llama. Eso que parece inocente, son los primeros contactos que Rita Segato, que siempre plantea estas cuestiones de la masculinidad, son los contactos que tienen los niños varones con la violencia. Entonces nos ayuda a comprender que esa violencia de la que son víctimas primero los hombres, desde su niñez, que cuando se alejan de lo masculino y tienen aspectos femeninos como eso, lloras como una nena, caminas como una nena, mira, eso es de nena, eso es de gay, como se dice siempre, empiezan a sufrir sanciones que están primero en su familia y después empiezan a estar en los grupos de pares, en las escuelas, el bullying, al hombre que se aleja del hombre, que es un poco más sensible, que es un poco más empático, quizás, o afeminado, se le empieza a asignar esas etiquetas
que hacen que empiecen a sufrir esa violencia. Entonces, sí, en la escuela sobre todo. En la escuela, porque son la escuela, la familia, son todos ámbitos de reproducción del patriarcado, que están en todos lados. Por eso, cuando a veces dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y por qué hinchan con esto? Sí, tiene que ver porque son los espacios en donde se reproducen esas prácticas y se empieza a sancionar desde lo más pequeño hasta lo más grave a los hombres que desde niños hasta adolescentes empiezan a alejarse de lo masculino y acercarse a lo femenino. Entonces, el hombre que le gusta hacer una tarea doméstica empieza a ser estigmatizado. El hombre que le gusta, que siente que quiere llorar porque algo le hace mal y lo quiere expresar, es sancionado con distintas prácticas, sea de exclusión de su grupo de pares, que lo hacen recagar, porque sabemos cómo es, digamos, estas cuestiones de bullying, de persecuciones, las patotas, que es muy común. Entonces, la propuesta es pensar esta construcción de la masculinidad y entender también por qué, de dónde vienen las prácticas violentas. Porque los hombres, para mantener esta masculinidad, la masculinidad se tiene que mantener. Sí, vos sabés que me estoy acordando de tantos juegos que jugábamos que eran re agresivos. Uh-huh. Y también lo sexual, por ejemplo, esta cuestión de demostrar que, mira, eso de ponerse a mirar minas, y que si yo digo, no me pinta mirarle el cuerpo a esa mina y decir, mira la cola de esa mina, capaz que no te pinta, sos un gay, esto, para no decir otra palabra, ¿no? También es esta necesidad de que se pone, digamos, en la mesa, en estas cuestiones de la masculinidad, de esa necesidad de mantener la masculinidad. Claro. Y mantenerla es ejercer estas prácticas de violencia, de ejercicio de la potencia sexual, de lo económico. El hombre que cobra menos que la mujer. ¿Cómo vas a cobrar menos que tu cónyuge? Ese tipo de cuestiones tienen que ver con que después haya tantas prácticas violentas el día de mañana que se exponen. Sí. Claro, porque ¿qué plantea Rita Segato? Que esta masculinidad se tiene que demostrar con el sujeto que se considera inferior, que es la mujer. En algún momento la demuestra. Las mujeres y disidencias, claro. Con los pares. Entonces yo como, digamos, un hombre que tiene, digamos, una constitución muy patriarcal y que está con una familia, tiene que ejercer esa potencia masculina con su pareja, o sea, con la mujer que es su compañera, y con sus hijas e hijos. Y eso se lo tiene que demostrar esa mujer y esos hijos, y se lo tiene que demostrar también a sus pares. Yo en mi casa, tal cosa. Yo, mi mujer. Esas expresiones son muy comunes. Yo salgo cuando quiero. Sí, y yo a mi mujer llego y la agarro todos los días. Todos los días tenemos sexo. Esa cosa de mostrarle a los pares que además de que tengo sexo con mi mujer todos los días, también esa mina me la agarro también, esa que pasa por la calle. No sé si les suenan esas expresiones. Yo las he escuchado. Por favor, un clásico. Entonces, todas esas cosas que por ahí decimos, ay, sí, nos juntamos a reírnos. No, son cuestiones que hay que empezar a verlas, pensarlas. Y que en el grupo de pares, una forma de, digamos, cuando las empecemos a identificar, esos hombres que identifican estas cuestiones y que pueden empezar a marcar esa diferencia en los grupos de pares, es decir, no, a mí eso, la verdad que no me interesa y me animo a decirlo. Porque si te interesa, bueno, pero si no me interesa, si a mí me interesa ver fútbol, ¿cómo no me voy a animar a decirle a mis compañeritos de la escuela que no me gusta patear? Yo tengo ganas de quedarme a pintar un cuadro en mi casa. ¿Lo han visto un niño que le diga, no, a la pelota no voy, no, yo me quedo acá, ¿alguien quiere venir a pintar a mi casa? Está el padre que obliga y, anda a jugar. Claro, ¿alguien quiere que nos juntemos a peinarnos? ¿No vieron eso? Un niño si el niño que decía, no, tengo ganas de quedarme a jugar a la peluquería con mi hermana, no, es gay, ya lo asignamos, digamos, esas ya son las sanciones que desde chiquitos empiezan a recibir. ¿Cómo nos invita a reflexionar, no, Eli, siempre? Siempre, sí, es profundo lo que dice y es una charla que no le damos la profundidad porque es de todos los días y no le damos la profundidad esta con la que lo está tomando Eli, ¿no?
Sí. El hecho de ver cómo vamos estigmatizando día a día. Es muy interesante el planteo que hace esa nota que te pasé. Sí. Que la muy hace interesante. precisamente una mujer que hace ese tipo de abordajes. Escribe una chica, no recuerdo en este momento el nombre. La nota empieza, vamos a hacer el recapitulando, empieza porque son los hombres los que menos se cuidan con la pandemia. Son los hombres los que no usan barbijos, son los hombres los que se exponen, porque bueno, esta cuestión de la masculinidad de creer que son inmunes a todos simplemente por el hecho de ser hombres, más o menos así. Sí, es como eso es lo que demostrar pasa. debilidad, digamos. Exactamente. Si yo Si me me cuido, cuido- como se cuidan todos, porque yo, a ver, Disculpa, y hay como se ha hecho un estudio sobre eso, Sí, ¿no? han hecho un todo un estudio sí, sí. de género, Bien, con bien. perspectiva de género. Entonces, si, por ejemplo, todas las personas nos estamos cuidando por igual, niñas, niños y adolescentes, mujeres de disidencias, ¿cómo ese hombre, el sujeto hegemónico de nuestra sociedad, el que tiene el poder, el que tiene la potencia sexual, el que tiene la potencia económica, cómo se va a cuidar igual que todos? Claro. Si yo soy un sujeto hegemónico, No, ¿sí? Y eso también es muy común. Yo he escuchado como que hay típico de hombre, típico de, viste, el que no se cuida, y también lo naturalizamos. Sí. Ay, sí, tu marido no se cuide, pero porque es hombre, déjalo, si es así, son así los hombres. Y a la hora del No. sexo, la que se tiene que cuidar la mujer, ¿no? Hay un mandato en eso también. También, eso del hombre que no va al médico, ¿sí? El hombre que no va al No, médico. a mí no me pasa, el para problema lo anticoncepción. tiene el otro. Ese es otro. También, ¿sí? Yo sí puedo tener hijos. También, ni hablar eso. Ni hablar Yo sí. Y ni hablar los chistes, ¿no? Sí. Hay un chiste muy conocido de una persona. ¿Te animás a contarlo? Sí, me animo a contarlo, pero no voy a decir el nombre. Que me acuerdo en un momento de campaña electoral en el que un funcionario municipal, la oposición, o sea, digamos, el partido opuesto, al que competía, no sé si decir opuesto, se burlaba porque él estaba haciendo un tratamiento para ser papá. Ah, y esa era una burla. Era una burla que decían que era gay, para no decirle palabra que dicen sí. todos, ¿no? Que decían que era de maricón y que era un maricón porque no podía concebir. Claro. Y era él, ¿no? O sea, a él lo estigmatizaron. Que eso pasó con él, acá lo usaron como parte de sí. Acá en nuestra Sí, ciudad. Sí, me acuerdo. Esas cosas pasan acá, no te la puedo believe, Y no se te la puedo believe. Se burlaban. Había esa gente que se condición. burlaba en las redes de que como que no tenía virilidad, que no era un macho. De las cavernas de la No discusión. era un macho No, porque horror. estaba haciendo un tratamiento para ser padre. Como que no tenés... Sí, no tenés sí, leche. sí, sí. O sea, una cosa así era la Sí. expresión. Antes de cerrar lo de Eli, porque aprovechando que está acá, hoy es el Día Mundial contra la Trata. No Sí. quería que dejáramos pasar eso. No. Según la ONU, este año se centra, la ONU, en recalcar los esfuerzos del personal que lucha en primera línea contra la trata de personas. Se trata de gente que trabaja en diferentes aspectos: identificar, apoyar, asesorar y buscar justicia para las víctimas de la trata y desafiar la impunidad de los traficantes. Durante la crisis, esta que estamos padeciendo del COVID-19, el papel esencial de estas figuras, las que están al frente de socorro, se ha vuelto aún más importante, particularmente porque las restricciones impuestas por la pandemia han hecho que su trabajo sea aún más difícil. Aún así, su contribución a menudo se pasa por alto y no se reconoce. Las mujeres representan el 49% y las niñas el 23% de todas las víctimas de trata. Son altísimos los números, altísimos. Sí, Así es, la lucha todos los días. El tema de la trata, y más aún la trata para fines de explotación sexual, me parece re importante vincularlo con este tema también, porque una de las cuestiones del mandato de masculinidad es la potencia sexual, es la dominación sexual. Y los abusos sexuales tienen que ver con una cuestión de poder, y la trata a los fines de explotación sexual es parte de los mandatos de masculinidad del patriarcado. Entonces, hoy justo se me ocurrió mientras pensaba esto, que hay una frase que es: sin clientes no hay trata. Sí. Y yo también se me ocurrió reformularla, que sin mandatos de masculinidades No no hay hay trata. clientes y tampoco hay clientes. Tal cual. No hay clientes, por lo tanto no hay trata. Exactamente. ¿Sí? Entonces también pensarlo que todo tiene que ver con todo, no es Sin algo ninguna aislado. duda. Sin Así ninguna es. duda. Bueno, como siempre, Excelente. hermoso lo que Acá hablamos. aplauden, y lo dicen que nos sos una ayuda, genia, Eli. A mí lo que me Seguro ayuda en que estas alguna charlas... conocida. Te juro. Sí. Dicen genia, Eli, y la manito así, La mira. manito. Pero lo que me ayuda en estas Un beso a quien charlas, lo en lo dijo. personal, Sí.
Y te vienen bárbaro. A ver un montón de cosas que pasan. Nosotros que te conocemos de hace años te viene bárbaro. Bueno, es una invitación. Es una invitación, sí. Invito a todos siempre a reflexionar y a seguir aprendiendo y creciendo y siendo mejor persona. Así que estas charlas se suben a redes, ¿no? Se suben a YouTube. Redes, sí, se suben a YouTube. Es el momento para que digan dónde. En el YouTube de Matías Mustafa, de Radio Ciudad. Hablemos de política. Hablemos de política. Lo compartimos en el Facebook, en Instagram, personales. Así que bueno, como siempre. Y en breve será podcast también, porque vamos a subir todo a Spotify. Háblame en castellano, ¿qué es un podcast? Lo subimos en Spotify. A Spotify. ¿Okay? Bueno, ¿qué canción viene? No sé, ¿querés alguna en particular? Pero un rock que vuele la cabeza. El rock también es el mandato de masculinidad. Che, que a mí me gusta. A mí me gusta. No, pero viste que dicen que los hombres que no escuchan rock. Ay, no, pero eso no. No, ya fue eso. Olvídate. Mira, hablando de eso, es una canción a la que recurro cada vez que hablamos de trata. Se llama Sortilegio de Raval, una hermosa canción de los Gardelitos. Buenísimo. Los invito. Los faroles de